Luego, con lágrimas en los ojos, dijo que por nada del mundo iba a volver al lado de su madre. En casa aceptamos que se quedara hasta que pudiera encontrar un lugar donde instalarse. Aquel periodo se prolongaría por 6 meses. Entonces nos consolidamos como trío en nuestras fechorías, aunque Rubén y Iván nunca limaron ciertas asperezas que los llevarían al punto de que yo tenía que interceder para que no se molieran a golpes. Puede parecer cierto alarde de ego, pero tras analizar el asunto en profundidad, creo que ambos competían por ser mi mejor amigo. Iván ya lo era, pero el destino le obligó a irse a Chivilcoy. Rubén ocupó su puesto y no quería perderlo una vez volvió aquel a Buenos Aires. Yo los quería a ambos a su manera, y el periodo de locuras que comenzaría por aquella época fue uno de los mejores de mi vida. El objetivo eran siempre los boliches de San Miguel, aunque otras veces en cualquier punto al que nos hubiese llevado el destino de la noche. Por la mencionada competitividad que existía entre Rubén y Iván, pienso, surgió un extenso y nuevo repertorio de ocurrencias en donde la mayoría de las veces quedábamos ante quien nos miraba como unos idiotas. Rubén solía ponerse a bailar frenéticamente en la pista de baile, luego de sacar con ademanes románticos a alguna inocente muchacha. A veces le pedía algún cigarrillo a alguno que se le cruzaba, y cuando aquel le ofrecía el paquete, tomaba con toda la mano 6 o 7 cigarrillos. También fue un tiempo en donde no comprendo cómo ocurrió que jamás nos dieran una paliza. Pero con la participación de Iván volvimos a combinar nuestras intervenciones con la búsqueda del contacto femenino. Él sencillamente no podía concebir que no buscáramos chicas en un lugar donde abundaban, y tras su prolongado periodo de abstinencia en Chivilcoy, estaba desesperado por cualquier mujer que se le cruzara. Ocurría entonces que en ocasiones conseguíamos besuquearnos con alguna muchacha, y mientras el otro nos miraba, hacíamos las cosas más raras. Recuerdo una oportunidad en donde estábamos Rubén y yo besando a nuestras respectivas conquistas, uno al lado del otro, contra la pared, y yo estiraba la mano para acariciar el pelo de la chica que estaba con él, y luego de un rato Rubén pasaba a hacer lo mismo con la que estaba conmigo. En ambos casos las acariciadas disfrutaban sin imaginar la mano extraña. Iván se había dejado el pelo largo y su éxito con las mujeres fue entonces destacable. Su especialidad era tropezarse por las escaleras o bailar como un mono en medio de la pista, o en las colas que se formaban para entrar al lugar. Utilizaba su facilidad para seducir a algunas mujeres y les hacía burla, o les cantaba al oído para luego mordérselo. También le gustaba mucho bailar afeminadamente en medio de la pista. Su atrevimiento llegaba incluso a provocar de manera sexy a algunos muchachos que elegía al azar. En el boliche Charleston fuimos finalmente identificados por los severos guardias de seguridad haciendo nuestras cosas, pero al parecer que nos consideraban unos pobres idiotas ya no se metían con nosotros, a excepción de una vez en donde luego de revolcarme en el suelo haciendo la gran curly me echaron del lugar. La gran curly consistía en emular al gran cómico de los 3 chiflados que se arrojaba al suelo y empezaba a girar como un remolino. Pero aquella vez Rubén consiguió hablar con los encargados para que me dejaran entrar de nuevo. También comenzamos, gracias a Iván, a bailar con mayor frecuencia. Creo que todos detestábamos la música que se pasaba en aquellos lugares, pero fingíamos que nos gustaba, y comenzamos a movernos hasta que en un punto, siempre bajo la observación de los demás, comenzábamos a retorcernos como endemoniados. Con Rubén realizábamos con frecuencia el baile del muerto, que consistía en simular morirnos de pie para luego, entre la gente, comenzar a danzar como zombis al compás de la música. En la parte posterior de Charleston comenzaron a realizarse las exageraciones de los bailes, y llegamos al punto de arrojarnos dentro de la barra, o también llegamos a tirarnos por los pendientes que comunicaban un nivel con otro. En la barra a la que saltábamos generalmente no había nadie en ese momento. Cabe mencionar el inmenso tamaño de Charleston, por lo que era frecuente que los camareros pasearan por toda su extensión. Llegaba a casa con la ropa desgarrada, con las rodillas ensangrentadas, pero con el estómago doliéndome de cómo me había reído. De seguro todos aquellos que presenciaban nuestras intervenciones nos creerían estúpidos, locos o retrasados, pero nosotros siempre nos reíamos de ellos sin que lo supieran, de las caras que ponían al presenciar lo que no esperaban. Hasta aquella época ninguno de nosotros bebía con asiduidad,
y como ya he dicho anteriormente, tampoco consumía drogas. Pero de vez en cuando ocurría que alguna incursión la hacíamos alcoholizados. En particular recuerdo una noche ocurrida algunos años después en San Martín, en un lugar llamado Pío Baroja, en homenaje obviamente al gran escritor vasco. Era Halloween, por lo que todo el lugar estaba decorado con calaveras y telas de araña. También los que atendían a la entrada estaban disfrazados de zombies. Pero antes de contar lo que hicimos allí, es necesario contar cómo fue que llegamos y qué nos pasó previamente antes de entrar. En principio Iván no iba a venir aquella noche con nosotros, pero de todas formas se prestó a llevarnos en coche a mí y a Rubén hasta la casa de Poroto, otro amigo que no vivía lejos del barrio. Aquella noche estaban también Mariano, un amigo mío y de Rubén de nuestro periodo de trabajo de Neverland. Había un detalle bastante importante que, sin embargo, creo no se le dio mayor importancia. Al Fiat 125 que Iván manejaba no le funcionaban los frenos, por lo que para detenerlo hacía falta emplear el freno de mano. Y así fuimos hasta lo de Poroto. Al llegar, Poroto nos hizo pasar a su casa diciendo que nos tenía una sorpresa. Con cierta intriga entramos y sobre la mesa del comedor vimos varias botellas de whisky, vodka y otras bebidas que no recuerdo cuáles eran, pero que sin duda tenían una elevada graduación alcohólica. Y así, sin más preámbulo, nos pusimos a beber. Una hora después, alguno de nosotros hizo notar que ya se estaba haciendo tarde para ir a Pío Baroja, por lo que se acordó ponerse en movimiento. Iván, pese a que había dicho que no podía venir con nosotros por tener que trabajar al día siguiente, cambió de planes y dijo que no solo nos llevaría hasta el lugar, sino que vendría además con nosotros. Sin olvidarnos algunas botellas para ir bebiendo durante el viaje, nos subimos al coche. Al llegar a la avenida 3 de febrero, Iván tornó a acelerar más el coche, y nosotros, que sabíamos que íbamos sin frenos, le dijimos que aminorara la marcha. Él comenzó a reírse sonoramente y bebió de la botella que tenía entre las piernas. Quizás había llovido o tal vez solo había mucha humedad, pero la cuestión era que el asfalto estaba semihúmedo. Por alguna razón que solo él concibió en su mente, un poco más adelante Iván cruzó el coche en medio de la avenida y, tras tirar al máximo del freno de mano, logró que diéramos un giro de casi 180 grados. Todos gritamos y nos reímos como locos, pues ya el alcohol nos afectaba el cerebro. Por supuesto que esto fue un incentivo para Iván, y desde ese momento no hizo otra cosa más que repetir una y otra vez su hazaña en medio de la avenida. El único que no se reía ni festejaba el asunto, quizás presintiendo el peligro, era Poroto, quien además había sido el único que no había bebido. Jamás supe el porqué. Faltando unos 200 metros para llegar, Iván aceleró más que nunca, incentivado al parecer también al ver el gran afluente humano que circulaba por las veredas dirigiéndose a la zona de los boliches. Alguien podría preguntarse qué tiene que ver esto en relación a aumentar la velocidad en un coche, pero ese sería alguien que no ha conocido bien, o siquiera sospecha, la naturaleza de Iván. Ocurrió entonces que, al torcer el volante y tomar la palanca, a diferencia de las otras veces, las ruedas no frenaron, y todos, al menos eso creo, vimos como Iván sacudía en el aire la palanca que él mismo había arrancado de cuajo. El coche se propulsó entonces sin freno alguno sobre la vereda, sobre un grupo de gente que milagrosamente se apartó a tiempo y se incrustó contra un poste de luz. Hubo un momento de gran silencio luego del estruendo, como siempre creo ocurre luego de un accidente, y a continuación cayó sobre el techo del coche la lámpara del poste, que estalló creando una inmensa lluvia de cristales. Ahí todos juntos, como contagiados de una única locura, comenzamos a reír a carcajadas. El primero en tomar conciencia de lo que había pasado fue Poroto, y se bajó del coche. Iván probó encender el motor y éste respondió a la primera. Dio marcha atrás, y al reparar en todas las personas que se habían apiñado en torno nuestro a mirar, abrió la ventanilla y gritó: ¡Chocó! ¡Chocó! Luego volvió a reírse como un loco. A los pocos metros el motor se apagó y todos nos bajamos.
Empujamos el coche hasta dejarlo pegado a la vereda, detrás de unos coches, y sin más nos fuimos a Pío Baroja. Al llegar a la puerta del lugar, vimos a Poroto haciendo la cola entre la gente. Tenía cara de mal humor y, según creo, no le habló a Iván durante toda la noche. Nos fuimos a su lado y al poco entramos. Hoy me parece extraño que durante todo aquel tiempo, y casi durante toda la velada, no se hablara del accidente. Era como si nunca hubiera ocurrido. No sé bajo qué extraño influjo nos encontrábamos aquella vez, además del alcohol, pero doy fe que ninguno de nosotros, a excepción de Poroto, se vio realmente afectado tras el choque, y, lo restante de la noche, apenas si se mencionó. Creo que tal vez era la inconsciencia en su más alto grado. A pocos estuvimos de matarnos, a punto de matar o lastimar a alguien más. Una vez adentro nos pusimos a dar algunas vueltas alrededor de la pista para comprobar qué tal estaba el ambiente. El tiempo transcurría de forma empalagosa. Ya el alcohol afectaba nuestra cabeza al máximo. Y solo puedo contar cómo fue que yo viví aquello, que no creo fuera tan distinto a lo que sintieron mis compañeros. Y mientras transcurría ese tiempo extraño, similar al de los sueños, ocurrió que Iván apareció con una máscara de bruja, con su peluca y todo. Inclusive se había puesto una capa que le llegaba hasta la cintura. Nadie supo nunca de dónde sacó el disfraz, pero lo que todos vimos desde aquel momento fue cómo se apoderó de él una nueva locura que lo llevaba a saltar de un lado a otro, fingiendo volar y riéndose con una risa aguda que se escuchaba sin problemas por sobre la música estruendosa. Si bien la mayoría de las personas que se hallaban en el lugar estaban disfrazadas, seguían actuando como de costumbre, conversaban tranquilamente, bebían y se dirigían de un punto a otro del lugar. En cambio Iván acechaba entre las sombras, se arrojaba contra algunas chicas que pasaban desprevenidas, incluso las hacía reír, pero él no se detenía, volvía a fugarse corriendo y riendo como un condenado. Nosotros lo seguíamos de cerca, riéndonos a la vez como unos demonios enloquecidos tras su bruja. Me recuerdo a mí mismo aquella vez, limpiándome la baba que se me escurría de reírme. Y en una de esas estábamos, cuando vemos a Iván acercarse a un grupo de amigos que conversaban a un costado de las escaleras. Aprovechando la altura adicional que le daban los peldaños, Iván se subió y metió la cabeza entre el corro de amigos que hablaba y, como era natural, consiguió que algunos de ellos hasta se asustara al ver surgir una cara tan grotesca desde lo alto. En el grupo había algunas chicas, varias de las cuales se rieron de su propio susto un instante después. Alguna que otra quiso también sacarle la máscara a Iván, creyendo que se trataba de algún amigo al que aún no habían reconocido. No concebían que un extraño hubiera interrumpido así en su conversación. Mientras tanto, Iván mantenía la cabeza erguida en medio del círculo de amigos, apartando las manos que intentaban desenmascararlo y riéndose más fuerte que nunca, con una risa horrible que jamás olvidaré. Nosotros observábamos la escena disfrutando más que nunca, y todavía quedaba lo mejor. La escena se prolongó excesivamente y, mientras pasaba el tiempo, las caras de todos los del grupo fue cambiando. Primero se habían reído de la broma, luego se habían mirado interrogantes entre sí. Después sus caras habían manifestado incomodidad, fastidio. Y la cara de la bruja seguía entre ellos, temblando toda ella y emitiendo un chillido agudo y molesto. Concluyó todo cuando algunos de los más valientes entre el grupo se adelantaron y quisieron enfrentar a Iván. Pero la bruja se replegó sobre sí misma y desapareció como si realmente pudiera volar. Y así estuvo un largo espacio de tiempo que no podría precisar, vagando y molestando aquí o allá, y nosotros siempre de cerca, riéndonos y a veces hasta con dificultades para caminar por lo mismo. Me siento verdaderamente limitado para describir todo lo que en aquella noche ocurrió. Tal era mi estado de embriaguez y fascinación por todo lo que ocurría, tantos los detalles y tanta la rapidez con que uno y otro se sucedían. Rubén pasó a la acción. Y así era muchas veces. Cuando quería descansar de lo que venía haciendo el protagonista, se apartaba para dejar libre al otro. Incluso podía señalar a quien sería desde ese entonces su relevo.
A pocos metros de la entrada se había puesto sobre unos caballetes un sarcófago, a modo de decoración por Halloween, y sin que nadie supiera nunca cómo lo hizo, Rubén terminó metiéndose dentro. Estuvo largo rato ahí, acostado, inmóvil, al punto que verdaderamente parecía un cadáver en su reposo final. Como casi nadie lo había visto entrar al cajón, salvo nosotros, en poco fue olvidado y todo siguió su curso en forma natural. Era como si se hubiese fundido con el decorado y hubiera desaparecido. No mucho después, llegó un momento bastante frecuente en los boliches de la época, que consistía en que el disc jockey presentaba el local, y luego ponía una música bien movida para que todo el lugar comenzara a bailar al mismo tiempo. Hasta se llegaba a tocar una sirena a modo de largada. Antes de dicha largada, se apagaban las luces para volver a encenderlas en todo su esplendor, flashes incluidos, junto a la música. Fue así como el sarcófago y Rubén desaparecieron de nuestra vista por un momento. Pero luego, cuando una canción bien enérgica dio paso a la nueva etapa de la noche, y cuando todas las luces se encendieron juntas, vimos a Rubén bailando dentro del sarcófago, primero lentamente, pero luego siguiendo de manera fiel la música. Se agitó con violencia dentro de la caja al punto que los caballetes parecían iban a ceder de un momento a otro. No hace falta decir cómo nos hallábamos nosotros. Por mi parte me sujetaba contra una columna mientras la risa me arrasaba el estómago y el cuerpo. Poco a poco se fueron sumando los curiosos que se habían dado cuenta de que o bien se encontraba alguien metido en el sarcófago bailando, o simplemente repararon en que el sarcófago se movía, sin advertir la causa. Tampoco entiendo cómo fue que no terminó el cajón por caerse al suelo, pues Rubén estuvo largo rato en su interior removiéndose como la cola de una lagartija recién cortada. Y en medio de sucesos como estos, pero sin duda estos fueron los sucesos más destacados, transcurrió lo restante de la noche. Llegando el amanecer nos dirigimos a donde el coche había quedado, e Iván, tomando recién conciencia de lo que había ocurrido antes, preguntaba cosas como: «¿Quedó muy hecho mierda, no? ¿Se hundió todo el capó? ¿Había olor a nafta?». Y cuando por fin vio con sus ojos cómo había quedado el coche, con la nítida luz del nuevo día, dijo: «¡Uy, no, no! ¿Cómo quedó?».